También es bien sabido que las fallas y las rupturas secundarias a la reconstrucción de las rupturas masivas del manguito rotador ocurren, según las diversas publicaciones, entre el 20 y el 90%. Entonces, recordemos de igual manera que obviamente es una anatomía bastante compleja y que tiene una alta demanda cotidiana. Una vez reparado el manguito rotador, recordemos también que el tejido reparativo a nivel de la entesis no suele ser de similares características al normal y es un tejido de similares características únicamente, no de iguales características, lo cual lo predispone a fallas cuando hay una sobrecarga intensiva sobre este. Entonces, a medida que van pasando los años, a medida que va avanzando la ciencia, vamos conociendo avances en la ingeniería tisular, y todo esto con el objetivo de mejorar la reparación de ese manguito, que las características de esa cicatrización a nivel de la entesis sea de mejores características, y entonces para esto se ha diseñado andamios biológicos, factores de crecimiento, células madre, y entonces, cuando hablamos de rupturas masivas del manguito rotador, ¿qué opciones de tratamiento le puedo brindar a mi paciente? Y entonces, cuando pienso y veo la siguiente diapositiva, me doy cuenta de que el abanico de posibilidades es bastante grande. Y entonces tengo desde el paciente que le damos un tratamiento no quirúrgico, en el cual lo mandamos a fisioterapia. Tenemos pacientes en los cuales únicamente hacemos una limpieza, una debridación del espacio subacromial, hacemos una tenotomía o una tenodesis del bíceps, hacemos una reparación anatómica del manguito rotador, a veces hacemos una reparación medial, haciendo una reparación parcial, haciendo una medialización. A veces tenemos la indicación de hacerle una aumentación con parches biológicos, la colocación del balón subacromial, o hacer alguna combinación de reparación y colocar el balón, hacer una reconstrucción de cápsula superior, hacer transferencias tendinosas, hacer la artroplastía reversa, y finalmente hacer una artroplastía reversa combinada con una transferencia tendinosa, que no lo he puesto en las opciones de tratamiento, pero es una mezcla de dos procedimientos que están claramente descritos en la literatura para, como tratamiento para las rupturas masivas del mango rotador. Entonces, lo que yo voy a hablar en los próximos minutos es sobre la reconstrucción de la cápsula superior con Allinger. Pero antes de hablar netamente de la técnica quirúrgica, voy a hablar en qué consiste estos andamios biológicos que utilizamos para poder hacer la reconstrucción de la cápsula. Y cuando utilizamos andamios biológicos lo podemos hacer con una técnica abierta o con una técnica artroscópica. Yo aprendí a hacerlo de manera abierta y progresivamente fui migrando a un mini open y finalmente los hago artroscópicos. Es decir, en la medida que uno se va familiarizando con la técnica, familiarizando con la anatomía, familiarizándolo con el procedimiento, este se va haciendo mucho más sencillo para realizar, y por ahí que puedes agregarle algunos pequeños ademanes personales para poder hacer más fácil, o algunos tips personales para poder hacer más fácil la cirugía. Entonces, tanto artroscópica como abierta van a permitir una adecuada visualización del tendón a reparar y reproducir la entesis a nivel humeral. Los andamios biológicos clasificados de acuerdo al tipo celular que se usan pueden ser de distinto tipo, puede ser fascia lata, puede ser dermis humana o puede ser submucosa intestinal. Pero estudios en animales ya nos han demostrado que tanto las propiedades mecánicas y biológicas de los parches están todavía pues, en estudio. Hay algunos estudios que están a favor, algunos estudios que están en contra. Si bien en animales vemos que la cosa va funcionando bastante bien, y hay algunos estudios en humanos aún sin data todavía publicada del todo, puesto que están en pleno proceso. Estas cosas son relativamente nuevas, lo cual nos hablan de un futuro promisorio, probablemente algo así como lo que vemos con el PRP, que hay tantas que si se usa, que no se usa, que esto es lo mejor, que este PRP con tantas revoluciones para poder extraerlo va mejor que este otro. Yo creo que son tecnologías que en la medida que vayamos conociéndola un poco más en detalle y podamos ir conociendo más cómo funcionan, realmente nos van a ayudar en los próximos años.
Los semi-injertos en general que utilizamos o que se utiliza para este tipo de reconstrucción, el primero descrito en la literatura es el Graft Jacket Matrix de Wright Medical. Está el H-Matrix de Bacterin, que lo hemos tenido acá a disposición, el Alopatch pliable de MTF, que también lo tenemos. Y en general, decir que estas matrices dérmicas son matrices acelulares, es decir, prácticamente tenemos la matriz, la piel, las fibras colágenas sin células, y esto hace de que obviamente no haya un rechazo al tejido que estamos colocando y al paciente. Entonces, recordemos que son capas térmicas y epidérmicas de piel humana sin células. Sobre su uso en reconstrucción de manguito rotador, Barber en la artroscopy del 2012 presentó 22 pacientes con rupturas masivas y hizo la reconstrucción con estos parches, y el 85% del manguito rotador estaba intacto a los 14.5 meses, 40% de control con resonancia magnética, igual con alopatch pliable, facial latumana, Agrawal en el mismo año, 2012, 12 de 14, el 85.7% del manguito rotador intacto a los 16,8 meses por resonancia magnética. Entonces, el objetivo, cuando hacemos una reconstrucción de cápsula superior, va a ser preservar la articulación, es decir, lo que no queremos llegar es a la prótesis. Y entonces, Teruhisa Mihata, este japonés, empezó los estudios de la reconstrucción de la cápsula superior con una idea bastante innovadora en California, allá por el año 2002. Fíjense que su publicación, los primeros estudios con los cuales empezó con esta idea que se le metió a él en la cabeza fue en el 2002, y su publicación fue hacia el año 2012, en la cual se presentó una serie de casos con muy buenos resultados, y pues la verdad es que fue un estudio que presentaba sus dudas, pues uno no comprendía bien qué era lo que se estaba haciendo y cómo funcionaba realmente la reconstrucción de la cápsula superior. Es algo probablemente algo que a mí me pasó la primera vez que me enseñaron a hacer reconstrucción de cápsula superior. Yo decía, ¿realmente esto va a funcionar? ¿Realmente es una posibilidad adecuada para los pacientes? Y entonces tenía mis serias dudas, y después la verdad es que me he convencido que esto funciona perfectamente bien. Entonces, las indicaciones para la reconstrucción de la cápsula superior son pacientes activos con rupturas irreparables del supraespinoso, del infraespinoso, que tengan mínima o no tengan artrosis glenohumeral, que tengan un trapecio y un deltoides funcional, y que tengan un muscular intacto o que al menos sea reparable. Y la otra indicación para hacer la reconstrucción de cápsula superior es pacientes activos con reparación fallida del manguito rotador y que tengan un déficit capsular. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es la reconstrucción de cápsula superior con alodermis y la experiencia que tenemos nosotros con el doctor Torres en la clínica angloamericana. Y para graficar un poco qué es realmente lo que uno hace con la reconstrucción de cápsula superior, voy a presentar una serie de gráficos que probablemente algunos de ustedes ya los conozcan, y después mostrar un poquito de la técnica abierta y después la técnica artroscópica. Entonces, una vez que uno identifica a nivel del espacio subacromial, normalmente esto lo hacemos en silla de playa, uno identifica el espacio subacromial, hace una debridación, saca el remanente del supraespinoso que tenemos a nivel de mi espacio subacromial, limpio la bursa, hago a veces un poquito de acromioplastia si veo que el espacio está muy cerrado. Acuérdense que la cabeza se va a ascender, entonces trato de limpiar lo más que pueda para poder tener un espacio adecuado para poder trabajar al momento de colocar mis anclajes y deslizar mi matriz dérmica. Posterior a ello coloco dos anclas a nivel de la glena por percutáneas con unas guías, primero con unas agujas espinales, las agujas rosadas espinales, y después coloco la primera fila, la más cercana al reborde articular, y después termino colocando la segunda fila más lateral para hacer una reconstrucción en doble hilera. Luego, el siguiente paso es medir. Si tenemos el medidor, el palpador medidor, con el cual vamos a poder identificar de qué tamaño es lo que voy a poder colocar mi parche, eso es muy importante. Y si no tenemos medidor, probablemente la posibilidad de colocar cualquier sutura hecho con un nudo y deslizarla y poder medirlo con dos pinzas de Grasper a manera de dedos que me van a permitir medir qué tamaño tiene mi zona de defecto,
va a ser lo más adecuado. Ahí vemos el parche, normalmente viene la mayoría de ellos congelados, y entonces mi recomendación es que el parche debe de medir no menos de 4 milímetros, y si es muy delgado lo podemos poner doble. Lo siguiente que hacemos es trabajamos a la parte de afuera, pasamos, ahora lo vamos a ver después más adelante en las siguientes diapositivas, deslizamos, trabajamos afuera del paciente, el parche, ya sea en la técnica abierta o en la técnica cerrada, y luego deslizamos con puntos deslizantes el parche, atamos a la glena, y luego hacemos una reparación en doble hilera a nivel lateral, a nivel de la cabeza humeral. Entonces, a nivel de en cirugía abierta, como empezamos a hacer esto, ustedes están viendo, ahí estoy colocando mi hilera, mis anclas a nivel de la cabeza humeral para después hacer la reconstrucción en doble hilera. Y ya he deslizado la matriz dérmica que está anclada ya a nivel de la glena. Y finalmente estoy terminando de colocar mi reparación. Ahí ven las suturas, ahí ven el abordaje. Normalmente utilizo un abordaje transdeltoideo, que es bastante fácil de realizar. Prácticamente uno no llega ni siquiera al borde del nervio axilar para tener ni siquiera por ahí cuidados con este nervio. Eh, y si lo vamos a hacer por vía artroscópica, ahí ya empieza un poquito más compleja la cosa. Tenemos que tener en cuenta que hay distintos portales para poder hacer esta reconstrucción artroscópica. Normalmente empezamos con el portal posterior para poder identificar la gleno humeral. Hacemos una evaluación de toda mi gleno humeral. Voy a decidir si es que voy a hacer una tenotomía o una tenodesis del bíceps, si es que la tengo, si es que el bíceps todavía está por ahí y necesita ser reseccionado, lo secciono, y después decidiré si simplemente lo dejo con una tenotomía o si es que más adelante voy a hacer una tenodesis. Coloco un portal anterior por el intervalo rotador clásico y voy a trabajar con uno o dos portales laterales. Antes trabajamos con dos, ahora trabajamos con uno, y dos portales mediales para la fijación glenoidea. Uno lo puede trabajar simplemente de manera percutánea, sin necesidad de colocar ninguna cánula, pero se pueden atracar o pueden enredar un poco las partes blandas y es un poco difícil poder liberarlas. Entonces, mi recomendación es utilizar para los dos portales mediales que voy a colocar las anclas a nivel de la glena, colocar cánulas muy delgaditas en las cuales me van a ayudar para poder deslizar el nudo. Entonces, si vemos en el video, lo que estoy haciendo, estoy ya en el espacio subacromial, estoy identificando mi zona de lesión, estoy viendo que este es un paciente de 62 años, con dos reparaciones previas del manguito rotador, se había el supraespinoso vuelto a romper. Vemos que prácticamente, por más que lo trate de llevar hacia la cabeza humeral, es no reductible, y entonces ya está planificada la reconstrucción de cápsula, y lo que hacemos es liberar, ahí ven algún parte de algunas de las suturas. Lo que voy a hacer es liberar con el Viper, con la radiofrecuencia, el remanente de mi tejido, el remanente de ese supraespinoso, porque es importante sacarlo. Es decir, la cápsula no va unida al supraespinoso, la cápsula va unida a la porción superior de la glena. Entonces, una vez que he sacado por ahí algunos, inclusive fragmentos óseos, ya tengo la glena, ahí la pueden ver hacia la parte inferior, mucho más libre, y lo que voy a utilizar, a ver, en la base de la apófisis coracoides, voy a empezar a limpiar, a desviar un poquito la zona, tratando de crear un nuevo footprint, un lecho cruento, para poder colocar mis anclajes. Ahí tengo una fresa que normalmente no la trabajo en forward, sino la trabajo en reverse para poder hacer un footprint adecuado. Y ahí estoy colocando mis agujas espinales, que es el siguiente paso. Entonces, una vez que he ya limpiado todo, voy a posicionar mis anclas. Y entonces ustedes pueden ver con las agujas espinales, como si fueran los portales de Nevasier, colocar por vía percutánea las anclas, o puedo colocar un par de cánulas muy delgadas para poder después rescatar por ahí mis suturas y poder tranquilamente trabajar los nudos para evitar de que se me vayan a hacer nudos y a complicarme la existencia. Entonces, ustedes pueden ver ahí que se colocan dos anclas. El ancla más anterior va casi en la base de la apófisis coracoides. Y estoy terminando, son anclas doblemente cargadas en la parte artroscópica. Y una vez que coloqué ya las anclas,
me voy para la cabeza humeral y ahí voy a igual a recrear el footprint. Y esa es una técnica clásica ya conocida por todos, en las cuales voy a colocar mis anclas más mediales muy cerca del reborde cartilaginoso de la cabeza humeral. Una vez que he colocado mis anclas más mediales, sigo con el video, vamos preparando el Alopatch. Y el Alopatch es un parche que viene bastante grande, es un de humana, y entonces una vez que ya he hecho la medición, mido y empiezo a cortar mi parche, normalmente es medio parche de los que vienen congelados, y mi recomendación es no trabajarlo con la pinza express o con la First Pass al momento de pasar las suturas, porque dañan mucho el tejido. Entonces mi recomendación es utilizar agujas viudas. Entonces, uno coloca, estamos viendo que el parche, lo que están viendo ustedes ahí que se están pasando son las suturas que van a ir hacia la glena. Acuérdense que he colocado suturas doblemente cargadas hacia la glena, y hacia el lado de la cabeza humeral estoy colocando tape para poder darle un poquito más de compresión al momento de fijar a nivel de la cabeza humeral. Entonces, luego ustedes pueden ver ahí atrás las cánulas roscadas, se pueden colocar cánulas roscadas o cánulas lisas. Voy a utilizar mi parche, utilizo normalmente una pinza Grasper para poder deslizarlo y poder extenderlo. Y una vez que está colocado lo extiendo y termino anudando a nivel de la glena con cuatro nudos mi parche hacia la zona más medial o hacia la zona medial a nivel del reborde de glenoideo. Lo importante es que siempre tengan un ayudante, sobre todo cuando empiezan a hacer la parte artroscópica, un ayudante que esté traccionando siempre las suturas, porque es muy fácil de que uno se le enrede en las suturas y terminen anudándote y no saber cuál es cuál, y siempre trabajar con distintos colores de sutura. Una vez que he pasado mi parche, de igual manera ya ahí he pasado una sutura para hacer un side to side con el linfe espinoso, termino colocando eh, mi anclaje hacia la cabeza humeral. Vamos a fijación final lateral. Recuerden que ya he pasado, ya he armado todo afuera y lo he pasado a la parte subacromial para poder terminar de hacer mis nudos y trabajarlo una vez que he fijado parcialmente mi doble hilera y estoy anudando súper, tratando de hacer una sutura side to side para unir el parche, el remanente o lo que tengo de infraespinoso, si es que lo tengo. Y termino fijando con mi doble hilera, la hilera más lateral, mi parche, que es relativamente ya sencillo de colocar. Ustedes ya conocen más o menos la técnica de reparación en doble hilera del manguito rotador. No es nada nuevo, lo nuevo era mostrarles cómo se hace el anclaje a nivel de la glena humeral. Y se coloca el ancla para ya terminar de hacer el anudado. Entonces, algunos tips and tricks al momento de hacer una reparación artroscópica de la cápsula superior. Importante es hacer una adecuada bursectomía para poder evidenciar y ver el defecto de manera correcta. Las anclas mediales, normalmente ya han visto ustedes que utilizo la aguja rosada espinal para poder identificar hacia dónde voy a dirigir mi ancla. Tenemos que trabajar el injerto por fuera del paciente. Recuerden no utilizar las pinzas sujetadoras o pasadoras de sutura de manguito, sino tratar de utilizar agujas viudas, que me van a dañar menos el tejido. La cánula lateral por donde voy a deslizar mi Alopatch normalmente es de 10 milímetros. En el caso que no tengamos una cánula muy grande, podemos utilizar una jeringa de 5, que es 5 cc o de 10 cc, que es bastante ancha, cortan los extremos y tienen prácticamente una cánula que es como un tubo. Entonces pueden deslizar tranquilamente por esa neocánula su injerto. Siempre deslizamos con una grasper y tratamos de expandir con uno o dos grasper el injerto en el espacio subacromial. Y finalmente hacemos la fijación lateral y recordar esto que es muy importante con 30 grados de reducción.
Algunos errores y complicaciones, lesión del nervio supraescapular es lo que uno pudiera llegar a temer, y si ustedes ven en el dibujo de la mano derecha, pueden ver ahí algunas ramitas del nervio supraescapular que podemos dañarlo, sobre todo al hacer los portales más mediales. El otro error y complicación, como ya lo he venido mencionando de manera reiterada, son el enredo de las suturas. Lo otro es la inadecuada medición del alopatch, que te quede muy pequeño, y eso va a llevar a rigidez, va a llevar a que se puedan desanclar las anclas, que hay un riesgo de arrancamiento o que hay un riesgo de rupturas. Y si el parche nos queda muy grande, pues queda una articulación inestable, con la posibilidad adicionalmente de que cuando hago mis suturas, pues me queden las famosas orejas de perro, y que sea una fricción en el espacio subacromial que probablemente no me sirva de nada la reconstrucción que he realizado. Los resultados preliminares nuestros para el periodo de abril del 2016 a junio del 2019 habían sido 18 pacientes, de los cuales 12 eran mujeres, 6 varones, edad promedio 63 años, y la escala de medición utilizada ha sido la ACES, en el cual el prequirúrgico tenía un 34.5 y en el postquirúrgico 89, lo cual evidencia una mejora funcional, sobre todo de la fuerza. Y estos son los pacientes antes de ser operados, que tienen bastante dificultad para poder hacer la movilización activa del hombro, la reducción está muy limitada. Y esta es una paciente en la cual ustedes pueden ver que el resultado de las 12 semanas prácticamente era fabuloso. Tiene muy buena flexión, muy buena abducción, muy buena rotación externa. La verdad es de que, amén de estos resultados, uno se va quedando, la verdad, maravillado. Yo no pensaba que podían ir tan bien estos pacientes. Esta es una paciente que la verdad es que cuando llegó a la 9ª semana en la consulta, con ese rango de movimiento, la verdad es que yo me quedé bastante asombrado. Yo creo que la paciente nunca es una paciente mayor, que la conozco de más de 20 años de ser mi paciente. Eh, yo creo que nunca me entendió realmente lo que se le iba a hacer. Ella no quería prótesis, estaba muy reacia a la prótesis. Era una paciente que yo le planteé la prótesis reversa como una alternativa a solución. Me dijo que no quería prótesis. Y yo creo que es algo que nos pasa a la mayoría, que los pacientes tienen como un rechazo a la colocación de las prótesis. Y si uno les puede ofrecer alguna cosa previa antes de la prótesis, probablemente lo vayan a aceptar con mucha más facilidad. Igual esta paciente llegó con una eh, limitación bastante grande de la flexión, de la abducción, de la rotación externa, y ustedes la pueden ver ahí hacia la 10ª semana con una muy buena movilidad activa del hombro. Y entonces, ese es uno de los pacientes que habíamos visto cómo estaba limitado al principio, pues y ahí tiene una muy buena movilidad después de haberle hecho la reconstrucción de la cápsula. Contraindicaciones en general, la infección activa, y que no es un paciente pues, que esté con un deterioro muy grande de la articulación. Entonces, los cuidados postoperatorios que utilizamos es relativamente sencillo. Utilizamos un cabestrillo Belpo en neutro, sin movimiento, 3 semanas, luego con movimientos pasivos, 3 semanas más, y luego movimientos activos a partir de la 6ª semana y la fuerza a partir de la semana 12. Entonces, como conclusión, podemos decir que la reconstrucción de la cápsula superior es una efectiva alternativa biológica a la artroplastía reversa del hombro, puesto que nos va a proporcionar un fulcro estable, nos va a optimizar el par de fuerzas y finalmente va a lograr la preservación articular, es decir, lo que el paciente más quiere. Es decir, que muchos pacientes, y vuelvo a insistir, tienen un poco de reserva al que uno le pudiera llegar a colocar una prótesis reversa. Entonces, como conclusión, si bien es una nueva tendencia que cada día cobra más vigencia y cada día hay más adeptos, todavía hay pocos estudios. Que hay buenos resultados en estos pocos estudios también es cierto. Que tiene un alto costo, sí es una cirugía costosa, puesto que si tenemos en cuenta el parche, que por lo menos son entre 6 y 7 anclas, más las suturas, más la bomba y más todo, pues es un costo bastante alto. Pero si uno hace el balance costo-beneficio, definitivamente que el beneficio para el paciente es bastante alto, y el grado de satisfacción realmente, se lo juro que es bastante alto. Pero uno tiene que individualizar al paciente, puesto que al principio de la charla veíamos la amplia posibilidad y el abanico de posibilidades que teníamos en la reparación de las rupturas del manguito rotador, pasando desde no hacer nada con terapia física hasta la artroplastía reversa con las transferencias tendinosas.
Eso era lo que quería mostrarles, Cristian, esta noche. La verdad es de que espero les haya gustado y bueno, gustoso poder seguir colaborando con ustedes. Gracias. Doctor Lozano, muchas gracias por la charla. La verdad que es una técnica muy buena. Se ve que es una técnica nueva, buena, y creo que los resultados han sido, la verdad que muy buenos a sus pacientes. Deme unos minutos. Voy a darle pase a Marcelo, que es el representante de la casa que nos acompaña el día de hoy, que es River Pharma, para que nos pueda presentar el producto. Marcelo, ¿me escuchas? Voy a dejar de compartir para que pueda Marcelo pasar su... Ujú. Y está, ya dejé de compartir, así ya tiene Marcelo libre para poder compartir. Marcelo, creo que no se llegó a ver el video. Lo voy a volver a colocar. Mil disculpas. No te preocupes. A todos los participantes, si desean, van dejando sus preguntas para que al final de la exposición podamos responderlas. Perdón, doctor, ¿se ve el video? No se llegó a ver del todo. Bueno, Marcelo, de repente podríamos como que mandarle la imagen, la última, para continuar bueno, ahí sí se ve. Ahora sí.
Doctor, muchas gracias por el espacio. Podemos continuar con la sección de preguntas. Está activado en silencio su... Sonido reactivado. Ok, ahora sí. No, estaba mencionando que agradecía bastante a la empresa Iberpharma que nos apoya siempre en todas las charlas. Y bueno, pasar a las preguntas. Doctor Lozano, comentario de repente, ya que esta técnica me parece que es buena y es nueva, sobre todo en el tema de, como usted bien menciona, si es un tratamiento que es efectivo, que en realidad tiene buenos resultados. Lo que mencionó el último era que era un poco costosa. De repente, alternativa que se podría utilizar buscando de repente un autoinjerto, un injerto del propio cuerpo. Se han dado estudios acerca de eso, se puede dar esa posibilidad. Y la otra pregunta que quería hacerle era con respecto al grado de artrosis, ¿no? ¿Hasta qué punto la artrosis puede como que pesar en la decisión de utilizar esta técnica? Ya, Cristian, con referencia a otro tejido, sí puede ser fascia lata. Yo no sé cuántos pacientes pueden aceptar la deformidad que les queda en el nervio lateral del muslo al momento de hacerle la reconstrucción de cápsula. Sobre la artrosis, pues probablemente una artrosis incipiente, una artrosis o sin artrosis es la indicación precisa. Pero ya cuando tienes un paciente artrósico con ascenso de la cabeza, ruptura masiva, probablemente la alternativa que tengas es prótesis. Justo en el chat pregunta Sasha, doctor, un paciente con lesión del manguito rotador irreparable, con ascenso de la cabeza humeral y alteración funcional del deltoides o del subescapular, ¿qué manejo recomendaría? Primero, probablemente si es un paciente mayor con ascenso de la cabeza, con ruptura irreparable y una lesión deltoidea, no tienes muchas opciones. Probablemente la alternativa válida va a ser que coloques una artroplastia reversa, pero sí o sí va a tener que ir acompañada de una transferencia tendinosa del pectoral mayor, es decir, es una transferencia en la cual prácticamente giras el pectoral 180 grados y lo desinsertas solamente de la porción clavicular. Es una transferencia que le ha publicado Bassem Al-Hassan para las incompetencias del deltoides en pacientes con ruptura masiva del manguito rotador, prótesis más transferencia del pectoral mayor. Sobre una insuficiencia subescapular, en realidad, lo que necesitas para la artroplastia reversa, básicamente va a ser la rotación externa. La rotación interna podríamos decirlo que el paciente puede dejar caer nada más por gravedad, pero si hay un infraespinoso viable o un redondo viable que normalmente tratas de pegar la tuberosidad al bacinete de la porción general de la artroplastia reversa, podrías quizá asociarla a una transferencia, ya sea de pectoral mayor, si estás familiarizado con la transferencia del pectoral mayor, o hacer una transferencia del pectoral menor, como lo ha publicado algunos años atrás Porcellini. ¿Cuánto es el grosor adecuado e ideal? Siempre usa suturas doblemente cargadas. Para, para la glena empecé con suturas simples, ahora utilizo suturas doblemente cargadas. El ancho mínimo debería ser entre 4 y 6 milímetros. Normalmente los parches te ofrecen las casas comerciales el grosor del parche. Pregunta, ¿usted realiza más tenotomía o tenodesis del bíceps en estas lesiones? ¿Cuál es su experiencia y qué recomendaciones daría? Eso lo podríamos dar, quizás si me ofrezco, Cristian, a hacerte una charla sobre tenodesis subpectoral. Yo prefiero hacer las tenodesis, siempre trabajo el bíceps, entonces a mí me gusta mucho hacer las tenotomías y hacerle la fijación del bíceps, no intraarticular, sino subpectoral. La verdad es de que lo aprendí así, me gusta, funciona, es una técnica muy rápida, sencilla, te demoras no más de 10 minutos en hacerla. No la fijo con tornillos de interferencia, sino la fijo con un ancla de titanio de 5.5. Y el abordaje sí, es un abordaje muy chiquito a nivel del pliegue axilar y la verdad es que el paciente ni se da cuenta. Cuando las realizo, prácticamente todos los pacientes y prácticamente
más que guiarme por los métodos complementarios de diagnóstico, lo que me guía es la clínica del paciente, es decir, un paciente que tenga signos semiológicos de una inflamación o un proceso sinovial que tenga la porción larga del bíceps, pues probablemente sea un candidato clínicamente para mí para hacerle un procedimiento al bíceps. En quienes no le haría, por ejemplo, una tenotomía, por ejemplo, pacientes que tengan seguros complementarios de trabajo de riesgo, por esto que el Popeye siempre va a ser el pero para volver a trabajar. En quienes no una tenotomía, en mujeres delgadas, pueden dejarle el hombro maravillosamente bien, pero la deformidad en brazo Popeye nunca se lo va a perdonar. Todas las mujeres son pericas, entonces nunca le haga una tenotomía a una mujer delgada. Si son gordos, no hay ningún problema, háganle una tenotomía que el paciente, ya sea hombre o mujer, ni se va a enterar. Y en pacientes que tengan algún tipo de litigio con la empresa, probablemente por un trabajo, que sea un accidente o que sea una patología por sobreuso, en el cual pues pudiera haber alguna compensación judicial, económica de por medio, pues nunca le hagan una tenotomía, siempre hagan una tenodesis. Si hacerla intraarticular o extraarticular va a depender de la preferencia del cirujano. En realidad, como vuelvo a insistir, a mí me gusta mucho la subpectoral. Pregunta Sachi, ¿incluye algún manejo asociado como PRP? ¿De cuántos centímetros viene el Alopatch? Bueno, las presentaciones van a depender. Tú tienes muchas presentaciones en el mercado y va a depender de tu representante el parche que te puedo ofrecer. Y también viene del término en grosores. El más grueso que por lo menos tenemos aquí disponible y que lo he estado utilizando viene de 4 milímetros, que es el grosor mínimo que uno utiliza. Conversaba con Sugaya hace un año atrás, en el cual estábamos haciendo un cadavérico, y él me dice, si ves que pues, el parche no es de muy buena calidad o es muy delgado, pues hazlo doble, no te hagas ningún problema en reparar la cápsula poniéndole un parche doble porque funciona mucho mejor. Leomar Pérez pregunta, buenas noches, doctor Lozano, ¿en alguna oportunidad ha protegido la reconstrucción capsular superior con el balón subacromial? No, pero en algún momento sí me planteé porque es una alternativa válida, pero la verdad es de que si bien yo trabajo, como ustedes saben, en la parte privada y tengo acceso a todas estas tecnologías, la verdad es que colocarle un balón adicional al costo que ya tiene todo, a ver, son 7 anclas, calcúlale por lo menos unos 1.800 soles por 7, ya ahí se te van como a 100.000 soles, más el parche que te cuesta son 21.000 soles y 10.000 soles del balón subacromial, estamos hablando solamente en materiales de casi 10.000 dólares. Entonces, es un costo bastante elevado, y entonces no lo he hecho, me lo he planteado, no he leído trabajos al respecto de reconstrucción de cápsulas superiores asociados a balón subacromial. Estamos haciendo un trabajo de comparación de reconstrucción de cápsula versus balón subacromial con la gente de Andreas Inhoff en Múnich, estamos haciendo un multicéntrico. Vamos a ver qué sale. Pero sí, me lo he planteado. El problema es el costo y pues Claro. decirle a un paciente en estos momentos más que hay escasez económica, decirle que tiene que pagar adicionalmente 10.000 soles porque probablemente el seguro no lo quiera cubrir. Recordemos que el FDA no ha aprobado el balón para uso en los Estados Unidos. Todos los estudios que se han hecho con balón en Estados Unidos han sido estudios probablemente diseñados por la industria, y se está terminando un estudio, no sé, lo que vieron en el webinar ayer de Daniel Rojas, estuvo Guido Fierro hablando del balón subacromial. Pues hay un estudio que lo ha encargado la FDA para poder validar el uso del balón subacromial en las rupturas de manguito rotador. Los resultados son bastante buenos, todavía no hay aprobación de FDA, tiene aprobación CEI para países de alta vigilancia epidemiológica, pero todavía no. Me gustaría hacerlo, pero es muy costoso, inclusive para los pacientes de angloamericana. Gracias, doctor, por las respuestas. Doctor Lobón, buenas noches. Me gustaría de repente traspolar ciertas preguntas con su experiencia y de repente si tiene alguna pregunta de la charla. No, nada más que una buena charla, Cristian, mis felicitaciones. Excelente charla, muy didáctica. En cuanto a una pregunta que hablaron sobre los costos son muy grandes, ¿no? Lo que trabajamos en clínica no hay problema, pero a veces en la parte privada o en los hospitales nacionales
o solidaridad es muy difícil. Entonces, hay una técnica que el doctor Ginás está proponiendo, que es reconstrucción de cápsula superior con el tendón del bíceps, en la cual solamente usa un ancla. Entonces, sería un poquito menos. ¿Cuál es tu experiencia sobre ese tema, no? Porque con un solo ancla es posible que un paciente la pueda usar, ¿no? Sí, claro, justo Paulo nos comentaba, yo estuve con Paulo hace el anteaño pasado, justo en Cali con él, viendo una experiencia de un programa de capacitación de 3 días que él tiene, nos invitó para conocer cómo hacía su programa y los que estén interesados, la verdad es de que es súper didáctico, Paulo. Los que no tengan el contacto, pídanselo a Cristian, yo se lo voy a llegar a él y contáctense con Ginás. La verdad es de que es bien interesante porque ustedes van un día miércoles en la tarde, el día jueves hacen consulta todo el día, ven los pacientes que se van a operar el jueves en la tarde para el día viernes, hacen una revisión clínica de los pacientes, los evalúan al 100%, el viernes operas todo el día con Ginás y el día sábado les das de alta a los que se han quedado para hospitalarios y la verdad es de que es una experiencia realmente fabulosa. Me gustaron las instalaciones del Valle de Lili, que la verdad es de que son de primera, nada que envidiarle a Europa o Estados Unidos. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a hacer estos programas de capacitación corta que brinda Pablo Girás, me parece fabuloso. Sobre la reconstrucción de cápsula superior con bíceps, tengo mis dudas, puesto que si uno revisa, a ver, una de las indicaciones que tenemos en la cápsula superior, o uno de los tips que tenemos en cápsula superior, es que el ancla más anterior la tienes que colocar normalmente hacia la zona central de la base de la coracoides, para evitar el ascenso o el escape de la cabeza humeral. Entonces, si tú recuerdas, el posicionamiento o la inserción a nivel de la glena, es más central, es más hacia ahora 12 y 30 o 11 y 30, dependiendo el hombro que estés operando, y no te va a llegar hacia la base de la apófisis coracoides. Entonces, la posibilidad de que se te ascienda la cabeza y se te escape realmente hacia anterior son bastante grandes. Si tenemos en cuenta el ancho de la glena, que por lo menos son de 45 milímetros, entre 36 y 45 milímetros, y el parche más o menos va a ser de 4 centímetros de ancho y normalmente tiene 5.5 de largo, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, dependiendo del paciente. El grosor del bíceps es muy delgadito, tengo mis reparos. Y recordemos, si uno hace lo que siempre hago y lo que habrán rotado, si es que hay alguno que está de los presentes que haya rotado conmigo, yo siempre, y lo que les mencioné, es evalúo el bíceps clínicamente cómo está, y la resonancia y la ecografía son malos indicadores para poder definir si el bíceps está en buen o en mal estado. Entonces, cuando entramos a hacer la evaluación de la glenohumeral, normalmente uno utiliza el portal que entra, el portal anterior, para poder evaluar la glenohumeral desde adelante, viendo desde atrás, y entonces utilizas una grasper para ver la excursión, para poder evaluar las poleas, y lo que normalmente te encuentras es que el bíceps tiene un colorido rojo hacia la base y una sinovitis normalmente de 1 o 2 centímetros, lo cual probablemente sea también parte del dolor del paciente. Entonces, ok, yo hago la sección del bíceps y utilizo ese tendón para poder hacer la reconstrucción de cápsula. Entonces, yo creo que parte del dolor también que presenta el paciente es el dolor insercional del bíceps. Entonces, tengo mis dudas si realmente vaya a funcionar. Uno, por la localización anatómica que normalmente tiene la inserción del bíceps y que la técnica para la colocación de las anclas te dice que el ancla anterior tiene que ir en la base de la coracoides. Y lo otro es la inflamación del bíceps, que normalmente lo vamos a encontrar, yo te diría, casi en el 100% de los pacientes después de los 45 años. Eh, es para mí probablemente una duda bastante grande si realmente esto va a funcionar. Y en el caso que funcione, si es que al paciente no le va a doler. De verdad. Doctor, tenemos una pregunta de la doctora Margarita, si ha tenido algún problema con el injerto, sobre todo el halo injerto, como reacciones adversas y en qué casos podemos realizarlo. Yo creo que en cierta manera lo ha contestado, pero de repente la doctora quiere saber un poco las indicaciones.
Ahora, y problemas con los injertos no he tenido hasta ahora ninguno. Justo estaba conversando con un amigo que está por que estaban haciendo una revisión bibliográfica sobre el uso de vancomicina en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y se baja la incidencia que es en las diversas series del 0,8 al 2% de infecciones con los injertos, ya sea con halo o con auto, colocándole la ampolla de vancomicina y dejándola ahí 15 minutos, de ese porcentaje a 0% de posibilidades de infección. Entonces, hay 18 trabajos publicados, no hay ninguna revisión. Entonces, justo mientras manejaba camino a casa, mientras hablaba en el auto con este amigo, estaba pensando si ahí podríamos extrapolar esa experiencia del ligamento cruzado anterior a los parches, tratando de bajar la incidencia de infección. Si bien no se me ha infectado y gracias a Dios ninguno, pero pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Hay algunos estudios ya que podríamos ir diseñando para ver cómo podemos hacer para bajar nuestras posibilidades de infección, así sean muy poquitas, tratar de bajarlas a ninguna. Claro. Yo creo que podría ser un estudio interesante. Pero sí, conversaciones no he tenido, que hemos tenido con David, porque con usted, bueno, la mayoría saben que trabajo con David Torres y que somos partners quirúrgicos en las cirugías de hombro. Cuando son sus hombros, yo entro de ayudante, y cuando son mis hombros, él entra de ayudante mío. Y ya lo bueno de tener equipo es de que ya cada uno sabe qué cosa es lo que hace en cada cirugía y en qué posición se va a colocar, si vamos a trabajar en silla de playa, en depósito lateral. Y entonces, con él tuvimos una complicación con un balón subacromial que el paciente empezó con mucho dolor. Tuvimos que sacar el balón y había una reacción inflamatoria bastante grande nosotros tenemos colocados alrededor de 23 balones. Ha sido el único paciente del cual no hubo infección, pero sí hubo un proceso inflamatorio, una reacción inflamatoria bastante grande en el paso subacromial con balón, que fue necesario retirarlo. Pero con balones, igual, la experiencia ha sido bastante grande, de hecho y satisfactoria. Tan satisfactoria es de que mi papá tiene los dos hombros con manguito roto, no quiere operarse, y conociéndolo como es, mi mejor alternativa para él va a ser el balón. Así que cuando me diga ya, porque hizo terapia y se siente fabulosamente bien, no quiere operarse, pero bueno, cuando sea el momento, porque en algún momento le va a molestar otra vez, pues será el momento de operarlo, y él no es candidato pues para una reparación. Él no es de los pacientes que va a estar con el cabestrillo 3, 4 semanas y de ahí largas rehabilitaciones. Él siente así excelente para balón subacromial, porque el balón prácticamente haces 10 días de cabestrillo, le sacas la sutura y a mover se ha dicho. Claro. Ahora, el principio del balón subacromial te sirve, a ver si uno hace más o menos una idea, si bien no te deprime completamente la cabeza, acuérdate que para poder hacer la deducción tú necesitas los primeros 45 grados con el manguito, con el supraespinoso, y a partir de ahí necesitas que lo continúe el deltoides. Entonces, si tú tienes una cabeza ascendida por un déficit del supraespinoso, el motor que te va a iniciar el movimiento está alterado, entonces no tienes motor para iniciar movimiento, y el brazo de palanca del deltoides se te ha cortado porque se han acortado las fibras producto de que la cabeza se te ha ascendido. Entonces, lo que va a hacer el balón es tratar de bajar, de deprimir parcialmente la cabeza, alargas el brazo de palanca del deltoides y funciona mucho mejor. Realmente funciona. Yo tampoco tenía mucha confianza en el balón subacromial, eso me lo presentaron hace 3 años en San Diego, una presentación que hizo la gente, los judíos con Loren Lafosse, me acuerdo, en el Hilton, y yo la verdad que conversamos con David y le decía, realmente esto funciona. Me acuerdo, hicieron la presentación Loren Lafosse y George Atwell, que la verdad es que yo los miraba como diciendo, esto me están vendiendo puro business. Pero realmente después tuve la oportunidad de conversar con Miriam Capazo, que ya lo había utilizado ella en alguna oportunidad, y realmente funciona, y realmente, o sea, que yo creo que por ahí hay algunos pacientes que son para balón, pues ese paciente complicado, que sabes que no le gusta hacer terapia, que sabes que es un paciente que no te va a seguir las indicaciones, es un paciente realmente jodido.
y tienes el otro paciente que sabes que probablemente sí te vaya a cumplir las indicaciones, y si ambos tienen una glenohumeral en buen estado, no hay artrosis, entonces tienes dos escenarios. Glenohumeral en buen estado, sin artrosis, muy poquita artrosis, pero tienes un paciente que te va a seguir las indicaciones y un paciente que no te va a seguir las indicaciones. El que no te va a seguir las indicaciones sea probablemente más adecuado hacerle un balón, y el que sí te va a seguir las indicaciones probablemente sea para hacer una cápsula. Entonces yo creo que por ahí se pueden superponer las indicaciones de uno o de otro, pero sí ten en cuenta paciente. El paciente que no te va a seguir las indicaciones, ponle el balón porque con la cápsula te vas a complicar, a pesar de que los resultados son buenos. Presenté una paciente que a las 9 semanas iba fabulosamente bien. Pero son excepciones a la regla. Yo no creo que todos los pacientes que haya operado hayan desobedecido como desobedeció esta paciente, o no era consciente de lo que se le había hecho, a pesar de que se le explicó muchas veces a ella y a la familia. Pero han ido bien. La verdad es que con la cápsula yo me he quedado gratamente sorprendido. Esta fue una técnica que le aprendí con Philippe Valenti en París hace como 5 años atrás, y la verdad es que valió la pena hacer los cadavéricos con él y aprender la técnica. La verdad es que muy gratamente sorprendido con los resultados. Perfecto, perfecto, doctor. Muy buena explicación acerca de las variantes que hay. Yo creo que no hay más preguntas de los panelistas, así que podemos ir de repente terminando la charla. Les agradezco bastante, doctor Lobón, doctor Lozano, por la participación, doctor Lozano, por la charla que nos ha dado. Muy interesante la técnica. No sé si tengan de repente algún comentario final. Sí, yo comentar ahí, a ver, cositas a tener en cuenta. Justo me llegó hoy, hay un Arthro Meeting virtual 2020 que lo organiza la Sociedad Ecuatoriana. eh, es hoy y es mañana, así que hay bastantes cosas interesantes porque van a hablar de rodilla, tobillo, hombro, muñeca, codo, cadera y lesiones condrales. No tengo el link de acceso, pero nada, yo creo que si lo buscan como Arthromeeting Virtual 2020 o entran a la página de la Sociedad Ecuatoriana, lo van a encontrar. Y a los que les guste cirugía de hombro, mañana hay una revisión. Déjenme buscarlo en un segundo y ahorita les digo que creo que empieza a la 1 de la tarde, que va a estar bastante interesante. Eh, Esto es la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo, mañana sábado 20, empieza al mediodía, hora de Costa Rica y Guatemala. Eso es, si no me equivoco, a la una, a la 1 de la tarde, hora de Perú, en el cual se va a hablar de manguito rotador como bloque número 1, como bloque número 2 de inestabilidad y como bloque 3 planificación preoperatoria. La verdad es que yo creo que va a estar bastante interesante. Te lo mando, Cristian, y lo puedes compartir quizá con el grupo ahí de los residentes, Claro. porque me pareció bastante interesante, porque es una revisión bastante completa de la patología que normalmente vemos a diario. Excelente, doc. Y bueno, lo último, invitarlos el día, te lo acabo de mandar, el día 27, que es el otro sábado, a las 5 de la tarde. Ustedes saben que yo soy uno de los organizadores de los webinars del ortotrauma, que ya están planificados hasta septiembre, y en octubre tenemos el ortotrauma, que va a ser solamente con gente de todo el mundo. Les adelanto que tenemos gente invitada de Japón que va a hablar en las mañanas. De ahí tenemos a los hindúes que hablarán a media mañana por el tema de los horarios. Habla la gente de Medio Oriente como el mediodía. Los europeos hasta las 4 de la tarde, de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y los americanos van a estar todo el día. Así que tenemos charlas bastante interesantes, ya casi terminadas. Probablemente saque a los expositores gente de bastante renombre, tanto en patología de hombro, de rodilla y de pie y tobillo. Y el 27, como les decía, a las 5 de la tarde tenemos un webinar de hombro para los que estén interesados en el hombro sobre inestabilidad posterior, que es una patología que no es de presentación tan frecuente, y cuando se nos presenta, la verdad es de que no es tan florida la clínica como se nos presenta en las inestabilidades anteroinferiores, sino que básicamente es dolor y se presenta mucho en gente joven. Entonces tenemos que hacer en el primer episodio de luxación posterior, inestabilidades posteriores recurrentes, y tenemos unas discusiones de casos clínicos. Está invitado Felipe Balbuena, Mauricio Larregacha, que trabaja con Felipe, y está Fabio Restrepo.
y como moderadores está invitado el presidente de la Sociedad Ecuatoriana, Víctor Naula, así que va a ser un webinar que de verdad creo que podría ser bastante provechoso para los que les gusta la patología del miembro superior. Así que están todos invitados, probablemente en redes sociales ya encuentren los afiches o en el Facebook, en WhatsApp, en todos lados lo van a ver probablemente. Así que están todos invitados. Gracias, Cristian, por la invitación. Cuenta conmigo para todas tus capacitaciones. La verdad es que yo gustoso en poder colaborar. Un poquito de tiempo, yo gustoso de poder darles las conferencias que ustedes pudieran requerir. Perfecto, doctor. Solamente me queda agradecerte, Cristian Lozano, por la buena charla. Y a ti, Cristian Valladares, por tu ímpetu por estos webinars. Como ya sabemos, el día de mañana tenemos la SLOAT a la 1 de la tarde. Y a las 3 de la tarde tenemos también hay un curso que está haciendo el capítulo de hombro y codo, es para residentes, en la cual más que todo es técnicas quirúrgicas, ¿no? En la cual van a hablar los residentes y al final un expositor hace más que todo la técnica quirúrgica, ¿no? De médico joven, ¿no? Son 15 charlas que se van a hacer, ya comenzó la semana pasada una, sobre luxación clavicular. Esta semana le toca luxación anterior de hombro a las 3 de la tarde. Entonces yo voy a mandar con Cristian Valladares el link para que puedan seguirlo. Es principalmente dirigido a residentes, ¿no? Son cosas sencillas que un residente debe saber y la cosística más importante, ¿no? Son 15 webinars que se van a dar y espero que también puedan asistir, ¿no? Y también a los que estamos a felicitar porque la calidad de sus expositores son muy buenos. He entrado muchos de ellos. Felicidades a Cristian y a David por esa gestión, ¿no? Y nada más, agradecer a ustedes por la acogida. Muchas gracias, doctor Lobo. En realidad las charlas que se están dando ahora son muy buenas y creo que es bueno compartir las charlas que se van a dar tanto del doctor Lozano como del doctor Lobón. Agradecerte, Marcelo, también por la presentación, por estar presente siempre en River Pharma con nosotros. Los invito la próxima semana, el día lunes, vamos a tener un invitado de Argentina, que es el doctor Allende, justamente en el banner que están presentando, y el doctor Pérez, que va a ser nuestro moderador invitado. Y bueno, me despido deseándoles un feliz Día del Padre este domingo a todos los presentes y a los expositores y a los que están con nosotros siempre apoyándonos. Muchas gracias. Nada, nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias.